Es un placer volver a considerar la Escritura en relación con esta conversación sobre la ordenación de mujeres. Hay un punto que, entre otros, ha tenido mucha importancia en esta conversación. Es el punto relacionado con las profetisas y los pastores. Si una mujer puede ser profetisa, ¿por qué no puede ser pastora? Siguiendo una lógica aparentemente normal, la respuesta tendría que ser claro que sí que puede. Porque a todo el mundo le parece que el don profético es superior al don pastoral. Y entonces, quien tiene lo más, tiene lo menos. Parece absolutamente lógico, no es. Porque ustedes saben que estas cosas de la religión no son racionales. No al menos en el sentido de la razón humana. Nosotros a veces damos por racional cosas que son, aún para nosotros, enteramente irracionales. Por lo tanto, no nos debemos engañar con un razonamiento creado por nosotros mismos. Veamos lo que la Escritura dice al respecto de los dones. Capítulo 4 de la carta a los Efesios. Leo en el versículo, última parte del 8, y después el resto de ahí en adelante. Y dio dones a los hombres. El versículo 11 dice, y él mismo constituyó. ¿Quién? El Espíritu, el Padre. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, o pastores maestros, como dice el texto original, porque utiliza solo una palabra. Entonces, aquí tenemos una diversidad de dones y el Espíritu los da como Él quiere. Nosotros hemos hecho, los seres humanos, una confusión de los dones. Pero Dios no hace confusión, Él no es Dios de confusiones. Dios tiene las cosas bien claras y Él las hace de manera bien clara también. El don profético es un don. El don pastoral es otro don. Y no hay jerarquías de dones en la cual el don que está más alto en la línea jerárquica abarque todos los otros. No hay eso. Tampoco en la práctica ha ocurrido. Vean ustedes, por ejemplo, el tiempo de la historia de Israel. En la historia de Israel ha habido muchos más profetas que en la historia de la iglesia cristiana. Muchos más. Más destacados, más influyentes, más poderosos, más visibles. Porque sí, en la iglesia cristiana hubo profetas como las hijas de Felipe, pero tienen una visibilidad bien pequeña. Lo cual no hace el don de ellas inferior al don de los profetas del Antiguo Testamento. O el profeta Gabo, que también fue mencionado solo una vez, que no tiene un gran destaque en la Escritura, como Elías o como el profeta Eliseo o aquellos grandes profetas del pasado. Don que tampoco es inferior por no haber sido así, ha tenido un gran nombre o una participación muy grande en la vida de la iglesia. De todas formas, los dones proféticos han existido en
el tiempo antiguo, en el tiempo del Nuevo Testamento y también en el tiempo final, el tiempo escatológico, en el don de profecía, y más hacia el fin está profetizado que habrá toda clase de personas inspiradas por el Espíritu, hombres, mujeres, niños, ancianos, dice Joel, y Pedro repitió, que que profetizarán en el último tiempo. Y están incluidas las mujeres. Están incluidas en los dichos, en la profecía que acabamos de citar, en la práctica real, he mencionado las hijas de Felipe en la iglesia, y en el antiguo Israel también hubo profetisas. Entonces, es claro que el don profético fue otorgado por Dios a hombres y mujeres sin distinción alguna. También es claro en la Escritura que la conducción de la parte espiritual o pastoral, si ustedes quieren, de la iglesia, fue hecha por personas que Dios definió claramente qué clase de género debía ser, y fueron los hombres. Los hombres fueron sacerdotes en el Antiguo Testamento, los ancianos, pastores del Nuevo Testamento fueron hombres, los apóstoles fueron hombres. En ese aspecto no hay posible contradicción, porque ¿quién puede decir que no fueron todos los apóstoles hombres? ¿O quién puede decir que todos los ancianos registrados en el Nuevo Testamento no fueron hombres? O que todos los obispos registrados, o que todos los pastores de los cuales conocemos algo en el Nuevo Testamento no fueron hombres. ¿Hubo alguna mujer que fuera sacerdotisa? No. ¿Hubo algún hombre, alguna mujer que haya sido anciana, obispa o pastor en el Nuevo Testamento? No. No hay confusión ahí. Estos son hechos objetivos, inobjetables, no son cuestiones de interpretación. Son realidades absolutas que existieron. Entonces, no ha habido confusión de dones. En el Antiguo Testamento ninguna profetisa, por ser profetisa, llegó a ser sacerdotisa. Es decir, si había profetisa, no por eso se autorizaba que hubiera sacerdotisas. Ni siquiera podía haber otros hombres que no fueran los de la familia de Aarón. Entonces, no ha habido confusión de dones en el Antiguo Testamento. No se puede decir, porque había una profetisa, nosotros podemos ordenar mujeres. No hay esa confusión en la Biblia. No hay esa mezcla, si confusión fuera palabra muy dura, no hay esa mezcla, no hay ese hecho de que una mujer, por ser sacerdotisa, abre la puerta, por ser profetisa, abre la puerta a todas las mujeres para que puedan ser sacerdotisas. Eso no existe en el Antiguo Testamento. Tampoco en el Nuevo Testamento hay tal cosa. Hay profetisas en el Nuevo Testamento, pero eso no abrió la puerta para que hubiera ancianas u obispos o pastoras. Y las profetisas, en el caso de las hijas de Felipe, están mencionadas. Hubo mujeres, pero no se utilizó eso para que se abriera la puerta ahora para que fueran ordenadas pastoras. En nuestro caso, como iglesia, nosotros tenemos a Elena de White, una gran profetisa, una profetisa de una producción en todos los aspectos maravillosa, en el aspecto literario, más de 100.000 páginas que ella produjo en su vida, en su participación en las reuniones, en todas partes. Ella fue de una influencia inmensa como profetisa, pero nunca como pastora. Es cierto que tuvo unas credenciales de pastora y está registrado que le dieron las credenciales, pero también está registrado que se las dieron no porque haya sido ordenada,
sino porque no había en la iglesia un modo diferente de reconocerla como profetisa. Entonces, una cosa no lleva a la otra. El ser profetisa una mujer no abre la puerta para que haya mujeres en el oficio de conducción o pastoral en el ministerio del Evangelio. Es decir, hay en el pastorado de las iglesias una dimensión que va más allá de el don como tal. ¿Puede una mujer tener el don pastoral? Claro que puede. Pero no tiene la función de conducir una iglesia. Eso no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque los dones el Espíritu los reparte a quien quiere. En cambio, la conducción espiritual de la iglesia, la dirección, el liderazgo de la iglesia está definido con características que deben tener los que van a realizar esa función. Características dadas por Dios. No fue el apóstol Pablo que las inventó, fue Dios que las inspiró. Ahora, si no queremos aceptar que la Biblia está inspirada por Dios y vamos a decir que en todo caso fue una determinación del apóstol, bueno, eso ya nos coloca en otra situación en la cual ningún buen cristiano quiere entrar. Es decir, colocarse como Abraham para corregir a Dios y crear toda una situación complicadísima para la vida de él, para la vida del mundo hasta hoy. No, nosotros no podemos entrar en esos juegos. Lo que Dios determina es lo que nosotros debemos hacer. Lo que Dios dice, eso es. Ahora, la cuestión de ordenación, ¿por qué eligió Dios a Aarón y sus hijos? ¿Por qué siempre eligió a varones? Nunca explicó. Él no dijo, tengo esta razón. ¿Necesita explicarnos? Tampoco nos dijo nunca por qué eligió el diezmo. ¿Por qué 10% y no 8, o 5, o 3, o 20? ¿Por qué no? Nunca explicó. Dijo el 10% es el 10%. Tampoco nos dijo nunca por qué creó solamente un hombre y una mujer y estableció el casamiento de un hombre con una mujer. Nunca nos explicó eso. ¿Por qué? Así como hizo la creación animal en grupos, no nos creó a nosotros en grupos. ¿Por qué? Así como la creación vegetal, que la hizo toda de una vez, ¿por qué no nos hizo a nosotros así también, todos de una vez? No explicó. Simplemente nos hizo una pareja, un hombre, una mujer. Mandó procrear y el resto de la humanidad la hizo por procreación de la primera pareja. ¿Por qué? No lo explicó. Y tengo yo, o usted, o cualquiera, que entrar en un estado de nervios y de inseguridad y de incredulidad. ¿Por qué él no me explicó esta cosa? No. Muy sencillo. Yo tengo simplemente que aceptarla. ¿Que esto es muy poco racional? Claro que es. Es decir, tampoco es irracional. Es una cuestión de fe. Si Dios me dice esto es de esta forma, yo tengo que aceptarlo. También me dio de esa forma los 10 mandamientos. Dijo, estos son los 10 mandamientos y los colocó ahí delante de nosotros. No nos dijo por qué esos 10 y no otro más. O uno menos. Esas cosas, ¿por qué tiene que explicarlas Dios? Yo no tengo ninguna autoridad para pedirle explicación a Dios de esto. Mi determinación como persona con libre albedrío es aceptar su autoridad o rechazarla. Claro, si la rechazo tengo consecuencias, como también las tengo si la acepto. Es mi decisión.
sufrir las consecuencias de la aceptación o sufrir las consecuencias del rechazo. Yo personalmente prefiero sufrir las consecuencias de la aceptación, porque esas son consecuencias de vida eterna, es lo que yo quiero. Las consecuencias de muerte eterna no me interesan. Ahora, si alguien prefiere esas consecuencias, es libre. Y Dios no altera la libertad de nadie porque las consecuencias sean diametralmente opuestas. Ocurre que también la decisión es opuesta diametralmente. Entonces, es nada más que lo propio. Ahora, no es válido el argumento de que si hay una profetisa, ya tenemos el derecho de ordenar mujeres para el pastorado, porque una cosa no depende de la otra. Y Dios estableció claramente estos dones. Unos dones los determinó para hombres y mujeres y otros para hombres solos. Como también hay dones físicos que determinó solo para mujeres. Por ejemplo, engendrar hijos. Los hombres no tenemos el privilegio de llevar un hijo en nuestra entraña hasta el alumbramiento. No lo tenemos, simplemente Dios no nos dio ese privilegio. Sería fantástico, a mi modo de ver, pero ¿qué vale mi modo de ver en esto? Que un hijo fuera tenido por la esposa y el siguiente hijo por el marido, y el siguiente hijo por la señora, y el siguiente hijo por el marido. Les garantizo que no habría más de dos, porque los hombres no iban a querer sufrir un segundo parto. Pero Dios determinó que esto era un privilegio de las mujeres. Me privó a mí como hombre y yo no tengo ni un derecho a reclamo. Me dio a mí el privilegio de conducir la iglesia, entonces ¿tiene la mujer derecho a reclamo? Si Dios no explicó, ¿tengo yo la autoridad de exigirle una explicación? Él eligió el don de profecía para hombres y mujeres, el don de conducción de la iglesia solo para los hombres, y Él no hizo nunca confusión de esto. Por lo tanto, no puedo yo ni nadie ahora decir, porque hay una mujer profetisa, este hecho abre la puerta para que las mujeres sean sacerdotisas. Nunca ocurrió eso. Ni en el Antiguo Testamento, en el orden sacerdotal, ni en el Nuevo Testamento, en la función pastoral. Por lo tanto, todo lo que nos corresponde a nosotros es mantener el orden de los dones. A unos Dios dio dones de apóstoles, a otros de profetas, a otros de pastores, maestros, y como estableció Dios el orden, ese es el orden. Otra forma, no hay espacio, porque lo único que existe es lo que Dios determina, y lo que determina Dios es lo que nosotros tenemos que ejecutar, no pedirle a Dios que modifique nada. Vuelvo a decir, toda vez que el hombre, el ser humano, mujer o hombre, intentaron ayudar a Dios, transformaron todo en un desastre. Desastre, como dijimos, el caso de Abraham, que dura hasta el día de hoy. Mejor obedecer a Dios, seguir sus indicaciones.